Ok, el cómic, ¿qué es el cómic? El cómic, normalmente el cómic lo vemos en el tema de literatura, porque está correlacionado. Entonces, el cómic, comparado con otros medios como la ilustración o publicidad, predomina ¿qué cosa? Predomina lo narrativo. En la cómic, la imagen se apoya en el texto. Normalmente, para entender las cómicas, siempre vamos a tener una imagen, ¿verdad? Entonces, se representa el transcurso del tiempo a través de una sucesión de imágenes que forman una secuencia con significado. Aquí podemos ver una imagen de Garfield, que es una cómica, ¿verdad? Entonces, nosotros como para aprender más rápido, tenemos de manera visual, tenemos varias imágenes allí. También nos vamos a encontrar estas figuritas aquí, que estas tienen un nombre, estas lo vamos a ver más adelante. Todas estas figuritas tienen nombre de bocadillos. Entonces, el cómic nos ayuda a nosotros como para tener esa imaginación que predomina, ¿verdad?, en nosotros acerca de lo narrativo. Es muy importante el cómic. ¿Por qué? Porque el cómic es una de las fases que me ayuda a mí a comprender mejor, ya sea un escrito o una lectura. Entonces, si yo quiero tener una mejor comprensión lectora, yo puedo irme a un cómic y partiendo desde el cómic ya estoy teniendo ese pensamiento crítico que yo quiero tener en una lectura. Entonces, si usted quiere esa ayuda, ese empuje, usted comience por el cómic. Los elementos del cómic son fáciles. Tenemos elementos del cómic relacionados con la imagen y relacionados con el texto. Los que están relacionados con la imagen son las viñetas, las metáforas visuales, los personajes, que son líneas y cinéticas. En el caso de los personajes, cuando vemos en una lectura, vemos los tipos de personajes, ¿verdad? Personajes principal, secundarios y demás. Tenemos también los relacionados con el texto. Los relacionados con el texto son los bocadillos y las onomatopeyas, carteles y cartuchos. Vamos ahora a explicar. Aquí podemos ver, como les dije, el bocadillo es el lugar donde se ubican todas esas palabras que dicen quién, las personas. ¿Y cómo están compuestos? Está compuesto por un globo, un rabillo, dentro de sus clases están ¿cuál? Voz del personaje, que es estas que está aquí, normalmente son las que me hacen pensar, las de pensamiento, estas que están aquí de pensamiento, y estas que vemos aquí son las de conversación. Y estas que vemos aquí son las de movimiento, acción. Los globos, como explicaba hace un momento, los globos son los diálogos que van recogidos en los bocadillos, también los pensamientos, y están compuestos por dos partes, el cuerpo y el rabillo. ¿Para qué crees que se utilizan estos globos? Fácil, se utilizan estos globos porque vamos a tener la voz del personaje, vamos a tener el pensamiento, vamos a tener movimiento y acción y conversación, ¿verdad? Para eso se utilizan esos globos. Esos globos se llaman como bocadillos. Entonces, los bocadillos son diferentes según el sentimiento que expresan. Ahora sí se los voy a especificar. Como decía hace un momento, este que está aquí es el de conversación. Este que está aquí es de llanto, sudor, de grito, de pensamiento, conversación a la vez y susurro. Aquí podemos ver, miren, esta de línea está como susurrando, miren, este chico. Aquí vemos a otro chico que automáticamente, ¿qué está haciendo? Está pensando, ¿verdad? Aquí vemos a la chica que está pensando, ¿verdad? Aquí este se puede usar para conversación y aquí este chico que está aquí está haciendo como un grito, ¿verdad? Entra en onomatopeya. Vamos aquí lo que es la historieta o elementos de una historieta, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es? Es un espacio que es donde se escriben o piensan los personajes de la historia. Pero siempre las historietas van a tener dos partes. Esas dos partes, ¿cuáles son? Globo o rabillo, ¿verdad? Entonces, la forma del globo es la que da a conocer el sentido del texto. Entonces, vamos a observar los ejemplos.
Cuando el rabillo del bocadillo señala un lugar que no está en el recuadro, significa que el personaje que habla no está representado en la viñeta, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar la expresión de los rostros de los siguientes personajes de acuerdo a los globos. Grito, pensamiento, diálogo, voz baja. Tenemos aquí una conversación, aquí tenemos y nos vuelven y nos ponen conversación, llanto, sudor, grito, conversación a la voz, susurro y pensamiento, ¿ven? Nos explica que esta imagen está correlacionada con la anterior. Entonces, muy importante esta parte. Ven que el tema de la historieta, de las cómicas, está muy correlacionado con la literatura, con la comprensión lectora. Esos van a estar enlazados. Vamos con las clases de historietas según su género. Tenemos historieta de cómica, tenemos historietas de aventuras, tenemos historietas policíacas, futuristas, legendarias de la selva, historietas sentimentales de carácter religioso. Asimismo, como tenemos diferentes tipos de novelas, nosotros leímos hace un momento, en el trimestre anterior, leímos una novela que nos dio muchos mensajes, ¿verdad? Como era el retrato de Dorian Gray, ¿verdad? Entonces, asimismo, como hay novelas de suspenso, hay novelas que te dan tristeza de sentimientos, de acción y demás, son las historietas. Tenemos historieta biográfica, tenemos de leyendas o cuentos, de dibujos animados, infantiles, de adultos, historietas publicitarias y demás. Aquí vemos a Mafalda. ¿Quién no se identifica con Mafalda? Mafalda creo que la conoce todo el mundo. Y vemos aquí varias, Cabalgata, tenemos varios ejemplos aquí. Vamos con las onomatopeyas. Normalmente hay un actor bien famoso, yo creo que aquí todos lo conocemos, en los tiempos de hace rato, Charlie Chaplin. Él nos decía, sí, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado hablar de Charlie Chaplin? Iliana, ¿verdad? Charlie Chaplin nos decía todo solo con mímica, ¿sí o no? Y bueno, eso entra en onomatopeya. Ustedes saben lo que es decirle a la gente, darle a entender algo por medio de onomatopeyas. Es difícil. Como cuando hacemos charadas. Cuando hacemos charadas nos cuesta un poco, ¿verdad? Bueno, Charlie Chaplin tenía esa agilidad de poder transmitir hacia nosotros por medio de gestos, ¿verdad? También se le ponían cositas arriba. Entonces, es muy importante tocar este tema de las cómicas o historietas porque van a ser siempre narraciones y van a tener elementos en la literatura, ¿verdad? Generalmente estos elementos de la literatura van a ser, ¿qué cosa? Imágenes y textos, pero ellas están estructuradas conforme con cuadros sucesivos, ¿verdad? Y es donde muestran escenas ordenadas. Esas escenas ordenadas están conformadas, como les di hace un momento, por globos, ¿verdad? Y esos globos van a tener algunos de pensamiento, de conversación, de diálogo, ¿verdad? De grito. Ahí nos explican esta imagen que son las onomatopeyas, que son palabras que imitan sonidos que hacen las personas. Automáticamente, spam, ram, que es el sonido que está haciendo la moto, blob. ¿Ven? Ahí vemos el de la luz, link, ¿verdad? Ciertos sonidos que se les pone como sazón, como se dice, a las cómicas. A veces, si nosotros tenemos una cómica en inglés, ¿qué hacemos? No sabemos hablar inglés muchas veces, entonces, por medio de los sonidos, por medio de las imágenes que nos pones en el fondo, eso se llama onomatopeyas. Entonces, como siempre les digo, gracias por estar aquí en la clase. Dios me los bendiga. Entonces, vamos ahora a pasar al libro. Ok, estamos en la página 164. 164. Ya vimos el PowerPoint, ya vimos que estamos hablando de la caricatura, el cómic y en este caso también está la manga. Yo creo que aquí varias personas hemos visto en su momento una manga.
hemos visto una cómica. Ejemplos de cómica, yo me identifico con Sailor Moon en mis tiempos. Ustedes saben que yo ando en el País de las Maravillas. Sailor Moon, Caballeros del Zodíaco. Yo creo que aquí la mayoría tuvo que haber visto esa. También estaba una muy, muy buena que me gustaba bastante, Heidi. Muchas cómicas, ¿verdad? Que hemos visto en su momento. Pero ¿qué pasa con las cómicas? Las cómicas han cambiado. Las cómicas deben venderse, pero han cambiado. Muchas veces en las cómicas, antes de iniciar con el escrito del libro, muchas veces considero que el contenido de las cómicas hoy día es como muy agresivo. ¿Por qué? Porque incita como a los jóvenes a tener esa violencia, no como antes. Antes las cómicas eran como más para niños, como más para adolescentes. Ahora no, ahora los tipos de cómicas son fuertes. Entonces, a medida que hemos evolucionado, como cuando dimos en informática, los tipos de generaciones, asimismo las caricaturas, las cómicas y las mangas han avanzado, porque obviamente tienen que vender los efectos que hacen y demás. Entonces lo que vende ahora es como que más la violencia, que no comparto esa idea, ¿no? Bueno, entonces dice que tanto el cómic como la manga relatan historias de forma secuencial, en tanto que la caricatura generalmente está formada por una ilustración. Ahí tenemos una diferencia, ¿verdad? El cómic y el manga relatan historias de forma secuencial. Sin embargo, la caricatura generalmente siempre va a estar formada por ilustración, o sea, imágenes. En este caso, se llama bocadillos, que fue lo que vimos en la diapositiva. Ahora, con frecuencia se hace referencia a una situación de la actualidad para criticarla o para llamar la reflexión sobre ella, que era lo que yo les estaba diciendo hace un momento referente a las cómicas, que en mi opinión personal, yo respeto todas las opiniones, considero que en este tiempo las cómicas, las mangas son muy agresivas, por lo menos. Voy a poner el ejemplo de mi hija. Yo les había dicho a ustedes hace un momento, en anteriores, que mi hija veía una manga. Elani, ¿cómo se llamaba la manga que veía mi hija? Nanatsu no Taizai, ¿no? ¿Lo dije bien? Nanatsu no Taizai. Ajá. Eso significa 7 pecados capitales. Cuando mi hija me dice a mí, mamá, estoy viendo los 7 pecados capitales, yo le digo, Rasha Marí, ¿por qué estás viendo eso? Así le dije, porque nosotros acá, yo soy católica, entonces nosotros tenemos eso de los 7 pecados capitales. Está la avaricia, la gula y demás, y yo dije, no, que va, eso no me gusta. Pero adivine, yo me puse a ver la manga, y a mí me gustó, dentro de que hay cosas divertidas y demás, pero también hay efectos de lucha que quizá puede sentirse en esa manga que hay violencia, pero da risa también, ¿ves? Entonces, en sí no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que eran los 7 pecados capitales. Sí es verdad que hay la gula, pero es que el que es de la gula no es que come mucho, o sea, hay cosas allí que no está mal la manga, se trata de unos caballeros y ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? Es allí donde hay muchas críticas, ¿verdad? Otra modalidad de este tipo de dibujo es el retrato de un individuo. Este se representa a un personaje público, ¿verdad? Deportista o político. La sátira es un tipo de texto o discurso cuya intención es censurar o ridiculizar a alguien. Miren, muy importante. Otra modalidad de este tipo de dibujo es el retrato de un individuo, ¿verdad? Este representa a un personaje público, deportista o político. Exagera rasgos. Con frecuencia esto se hace con fines críticos o satíricos. La sátira, ¿qué es? Es un tipo de texto o discurso cuya intención es censurar o ridiculizar a alguien. Y muchas caricaturas hacen esto. ¿Qué hacen? Como que ridiculizan, ¿verdad? Sin embargo, el retrato también se puede realizar con la intención de ilustrar un artículo o presentar una persona bajo la luz distinta que puede ser divertida. No necesariamente nos burlamos de la caricatura. Las principales características de la caricatura son, ¿quién ustedes creen que es ese?
¿Esa caricatura quién es? Iliana, ¿sabes quién es esa imagen? ¿Tú que lees bastante? La imagen de Mahatma Gandhi. Ajá. ¿Ven? Es una caricatura. Uy, se me fue la página. Que no solamente se hace como en forma de burla, también se hace como para enseñar o como para hacer que la persona es importante, o en este caso en el libro, como para que ustedes sepan de quién se está hablando, ¿verdad? En este caso es la caricatura de Mahatma Gandhi, ¿ok? Aquí lo vemos. ¿Quién es él? Él es abogado, político y uno de los principales pacifistas del siglo XX sobre el fondo de la bandera de India, en cuya independencia jugó un papel muy decisivo. Él era ¿de dónde? De la India. Entonces podemos ver, ya vimos que el caricaturista hace una exageración, ¿verdad? Toma rasgos del personaje o situación, normalmente el más significativo. Hacer caricaturas es algo que yo no podría hacerlo, ¿verdad? Eso es un talento. Es un retrato de la realidad. Por mucha exageración o desproporción que tienen los elementos, este siempre deberá ser un retrato, ¿verdad? Deberá ser un retrato necesariamente reconocible. Obviamente que automáticamente yo vi, ya yo lo identifico, ¿verdad? También sabemos que en una fantasía, a pesar de que se debe tener referentes concretos con la realidad, hay fantasías desde ese momento que el dibujante presenta la realidad, ¿verdad? Tenemos el estilo gráfico, las dimensiones. Se suele deformar la imagen tanto de un tamaño mayor o menor, los planos, la forma de destacar o exagerar los elementos. Vamos con el cómic. Muy importante que me subrayen esta, por favor. El cómic es la que ya les expliqué en el PowerPoint. La historieta o cómic surgió con los periódicos ilustrados a finales del siglo XIX. Se considera que Richard Outcault es el fundador del género hacia 1985, ¿verdad? Con un personaje de barrios bajos llamado el Niño Amarillo, ¿verdad? Vestido con un camisón amarillo en el cual se incluían los textos. ¿Cuáles son los principales elementos del cómic? Lo van a subrayar, que fue lo que ya les expliqué hace un momento en el PowerPoint. Las viñetas, que son las cajas que componen la historia y su unidad mínima. El bocadillo o globo, que es el elemento gráfico en el cual aparecen los diálogos, ¿verdad? Y los pensamientos de los personajes, que es el que me dice a mí cómo están los personajes, si están pensando, si están llorando, ¿verdad? Elementos de transición entre viñetas hacen las veces del narrador. Son cuadros de textos que indican un lugar, el paso del tiempo y las situaciones simultáneas. Van a subrayar esta parte para cuando tengan que estudiar. Imágenes que indican movimiento. El movimiento simboliza diferentes maneras. Por ejemplo, las líneas punteadas para mostrar la trayectoria de un objeto y la descomposición del dibujo. Tenemos los planos, son similares a los planos cinematográficos, por ejemplo, plano general, plano medio, plano americano y primer plano. Tenemos entonces la manga. Vamos a llegar aquí, donde dice la manga. Y miren, hablan de Japón. Rayamari se identifica mucho con Japón, Rayamari, mi hija. En Japón la historieta es llamada manga y proviene del arte tradicional de la estampa ukiyo. Fue Osamu Tezuka hacia 1950 el primero que vio una forma de contar una historia, ¿verdad? Mediante la utilización de una serie de viñetas que deberían ser leídas de derecha a izquierda. Walt Disney creó lo que en el presente es considerado uno de los fenómenos editoriales del Japón. El manga se caracteriza por abordar diferentes temas, relatos gráficos de héroes y villanos, es decir, historias en las cuales el bien representado en un personaje se enfrenta a situaciones normalmente reprochables.
En este caso, el ejemplo que les dije de Nanatsu no Taizai, creo que lo dije bien, Elani, es un ejemplo de una manga japonesa que le da muchos mensajes en español es los 7 pecados capitales y da muchos mensajes, le da a la persona que está viendo, al televidente, como se le quiera llamar, que está viendo esa manga, pueda sacar un mensaje de lo que está viendo, ¿verdad? Y son normalmente las mangas, como les dije, son de Japón. Entonces, aquí tenemos la actividad. Me fui otra vez. En la página 166, ya llegamos a 165, dice, trabaja junto con un compañero o compañera y elaboran una caricatura. ¿Eso dónde lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer en informática. Le voy a enseñar cómo hacer caricaturas. Eso sí lo vamos a dar en el área de informática. Entonces, hasta aquí es la clase. Cuando le toca estudiar el tema de las cómicas, ya sabe que entonces se le va a evaluar comprensión lectora, ¿verdad? Sería hasta aquí el tema de la caricatura, el cómic y la manga. Hasta aquí llegaríamos. Muy importante que usted debe tomar en cuenta que cuando va a estudiar debe saber qué son viñetas, bocadillos, los elementos de transición, imágenes, planos, ¿verdad? También saber la definición de cómic, saber la definición de lo que es una historieta, de lo que es una caricatura, qué conforman la caricatura, ¿ok? Como dijimos aquí, exageración, retrato de la realidad, fantasía y dimensiones, ¿verdad? Dicho esto, entonces terminamos la clase. Como siempre les digo, gracias por estar aquí. Entonces nos vemos mañana, Dios primero. Gracias por estar aquí.